¿Y eso, bro? Esto con una cámara. ¿Está buena? ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. Dame un segundo, déjame ver. Sí, está funcionando. Miércoles, tenemos cámara nueva. Para que lo sepa. Ya, me quedé ciego. En el estudio. Grabando. Conche, qué heavy. Ya lo esta cámara es buena. Mira. Ni Hollywood. Al menos dejó algo de valor, Jairo. Para que lo sepa, para ver que seguir buscando, a ver si hallamos algo más. Sí, pero con este reguero fácilmente nos sale un culebrón. Ahí sí hay que correr lejos. Pues nada, así no tiene juicio, por cierto, Jairo. Sí, para que lo sepa. Ya buscamos por aquí, vamos. ¿Qué carajo? Cuidado. Vamos para aquel lado. Sí, sí. ¿Y este cuaderno? ¿Cuál cuaderno? A ver. Seguro del difunto. ¿Y todos estos números tan raros? De la lotería, lo más seguro. Bro, ¿y qué tú harías si te sacas unos cuantos milloncitos? Bueno, déjame ver. Me voy pa Neptuno. Toda vaina rara que este hombre escribía. Mira, bro, vamos de aquí mejor. Mira, hasta casi me equipo una vaina que hay aquí. Bro, Voy. Está chequeándolo. bro, se está cargando la cámara. ¿Tú usas el cargador de esta? Cargando, no, buena pregunta. Tú sabes que esa cámara no la encontramos en donde está la basura, pero chequeate a ver qué tipo de pila usa. A ver si usa pila recargable o doble A. Yo juraría que la tenía guardada aquí en esta caja. Si no está aquí, tiene que estar allí. Chequeate a ver ahí. Ya yo chequeé y no hay nada. Bro, ¿tú sabes cómo llegó esto aquí? ¿El qué? Esta figura. Eso es lo más seguro Jairo la compró o la fabricó. No sé. Como que se me hace familiar. Mírala ahí. Oh. Bro, ¿qué era lo que me ibas a decir en el cuarto de Jairo? Sobre. Digo, cuando te pregunté de qué haría con el dinero de la lotería, estabas a punto de decirme de que irías a Neptuno. Sí, viajaría a ese planeta con el dinero que me gane de la lotería. No, sí, pero ¿por qué ese lugar tan medio lejito? Bueno, mira, salir del planeta Tierra conlleva mucho dinero, así que gastaría todos los millones que me habría ganado en llegar al espacio. Pero eso no importa, porque viajaría al planeta Neptuno y en ese lugar suele haber lluvia de diamantes, tú sabes. Así que recogería todo lo que pueda, lo metería en la nave y regresaría al planeta Tierra. Todo es una inversión. Mira qué interesante, sí. Pero si el ser humano aún no ha podido llegar al planeta Marte, ¿cómo tú llegarías a ese planeta que está muchísimo más lejos? Digo yo. Bueno, el planeta Neptuno está a más de 4.000 millones de kilómetros de la Tierra. Por ahora no hay forma de llegar ahí, pero tengo mis as bajo la manga. Agujeros de gusano. Ese no es como un atajo en el espacio y tiempo. Así es. Sería como el camino corto para llegar entre dos puntos muy lejanos en el espacio. Bueno, todavía no hay pruebas suficientes de que esto exista. Es verdad. Pero sucedió lo mismo con los agujeros negros y mira hoy en día. Bro, este no es el cuaderno de allá arriba. Déjame ver. ¿Ese mismo? ¿Tú lo trajiste? No. Vamos a devolverlo para el cuarto. Vamos.
Oh, pero tiene más vaina esto. Parece como un diario o algo así. Tiene como título nada más en grande. Una nota pequeña acá. Una vela para nadie. A ver. Mientras tanto, el círculo sigue intacto. Mientras tanto, el ave olvida su canto. ¿Qué hicimos mal? Abandonar. Es verdad. Nada más. Mientras tanto, la serpiente desdentada muerde al recién nacido. Mientras tanto, si he de clamar, clamo al más sufrido. ¿Qué hicimos mal? Terminar. Es verdad. Nada más. Profundo. Al parecer el hombre era poeta. ¿Tú crees que él escribió eso? Bueno, tiene que ser porque estaba entre sus cosas. Oh, otro escrito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tiene por acá el lema Sabataní, en letra pequeña 2 veces, 2 velas, una para mí y otra para ella. Otra vez, la vaina de la vela. ¿Tú crees que sean instrucciones? Solo nos falta el símbolo de transmutación. Aquí en el centro tiene un símbolo que seguramente no lo puede ver, pero bueno, es como un cuadrado con una línea atravesándolo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bajo el sol del mediodía, Sarai se arrastraba sobre el desierto y gritó a los cielos: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame a encontrar el camino a casa. Por favor, Padre, ya no tengo fuerzas y pronto mi hijo y yo moriremos. Por favor, Padre, por favor. Embarazada, Sarai clamaba a los cielos el amparo del Señor. Desesperada, lloró, y cuando la primera lágrima tocó la arena caliente, un eclipse solar oscureció el día. Sarai empezó a gritar a causa del angustiado dolor que empezó a sentir en su barriga. Sintió un fuerte ardor como si llevara brasas en su estómago. La mujer empezó a retorcerse del dolor y con sus últimas fuerzas dijo sutilmente: Padre, ¿por qué me has abandonado? Vamos a sacar los videos en la PC, bro. Pero no lo vaya a cortar porque es mejor que lo copie a la PC. Así dejamos una copia en la tarjeta y tú sabes por si acaso. Yo creo que Jairo tiene un canal de YouTube. ¿Por qué tú dices eso? A ver. Interesante que ese sea su primer video. Lo único malo que ese fue el único que llegó a subir, lamentablemente. Pero mira la hora. Ahora. Diablo. Bro, ¿qué carajo, bro? ¿Qué fue? Ese video acaba de aparecer. Bro, ¿qué diablo? Ese no soy yo de hace un rato. Pero tú viste esa vaina que está ahí. No, bro, eso no puede ser. En ese momento, una voz proveniente del cielo se escuchó: Levántate y mira hacia el sol. Sarai se levantó
y miró el anillo de fuego en el cielo. En ese momento no sintió dolor y desde sus entrepiernas algo cayó en la arena. Un silencio absoluto cubrió todo el desierto y Sarai vio a su hijo debajo de su falda. Tomó a su callado hijo en brazos y ella tocó la cara de su vástago. Este abrió los ojos completamente en blanco como la nieve y gritó violentamente. Sarai sintió miedo y horror. Debajo de sus pies la arena empezó a moverse y ella comenzó a hundirse. Para poder salir de la arena movediza, Sarai tuvo que soltar a su bebé por un instante, pero la arena fue voraz y se tragó al primogénito. Sarai, ya a salvo, empezó a alar impacientemente de su ombligo umbilical para poder rescatar a su bebé, que había sido devorado por las arenas. En un último instante, aló con todas sus fuerzas y recupera no a su hijo, mas sí a un escorpión negro adherido a su ombligo umbilical. El escorpión había caído sobre el pecho de Sarai, y éste de inmediato picó con el aguijón de su cola el seno izquierdo de la mujer. Sarai cayó tendida sobre la arena, no podía moverse y se le dificultaba respirar. Su mirada estaba fija en el eclipse solar y sus ojos negros empezaban a tornarse poco a poco en blanco, mientras que el escorpión avanzaba hacia donde Sarai. Se refugió entre sus piernas y se perdió de vista, pero podía seguir su rastro con la marca que dejaba su aguijón sobre la falda. Al llegar a la entrepierna, la marca desapareció y el animal se adentró a las profundidades del oscuro útero donde nace la vida.